-7. Si continuaba de esa forma, ella iba a alcanzarme. La locura, esa que flotaba en mi cabeza y se instalaba allí, dándome miedo, iba a alcanzarme. Joyce. Lo más divertido de toda esa situación fue que, después de tanto trajín, yo siempre había tenido bajo mi manga una carta maestra que pude haberle jugado a Ashley en su contra, cuando amenazó con llevarme con mi familia, pero no lo hice. Se los voy a contar. ¿Si la conoces? Me preguntó Eduardo por tercera vez esa mañana, comenzando a irritarme. Yo volví mi vista hacia su celular y con algo de dificultad, sin estar muy segura de mi respuesta, asentí. No hay más chicas con el cabello así en todo el pueblo, aseguré, restándole importancia. Se llama Ashley. Lo sé, me respondió, con aires de superioridad. Seguía sin entender cuál era la importancia en todo aquello, ni para qué Eduardo había tocado la puerta de mi casa tan temprano por la mañana. Él fue, luego de un tiempo metida en esa cabaña, una clase de ex con el que nunca me llevé bien, ni siquiera cuando lo conocí. La soledad que tenía no me dejó de otra cuando eran mis días más oscuros, y valga la redundancia, solitarios. Eso es donde mi falta de cariño llamaba a la puerta de mis pensamientos, más veces de las que puedo contar, y me decía, ¿por qué no darle una oportunidad? Eduardo también sabía parcialmente sobre mi pasado. Claro que, para él, nunca fue prioridad delatarme, ni mucho menos. Tal vez no conocía la cantidad de dinero que estaban ofreciendo. Tal vez yo le di tanta lástima que lo dejó estar, como le ocurrió a Bruno. O tal vez yo también tenía algo para cerrarle la boca. El caso es que, luego de que yo decidiera mantenerme encerrada por lo que me quedara de adolescencia, no lo volví a ver. Por esa razón, que estuviera ahí parado enfrente de la puerta de la cabaña tan temprano un fin de semana cualquiera, se me hizo muy, muy extraño. Me peleé con ella hace varias semanas. La tipa es una salvaje, mencionó, aún mostrándome la foto de Ashley en su celular. Esa pequeña pitufina no es para nada lo que aparenta. Al grano, Eduardo. Le interrumpí, con mi mejor cara de póker. Él se metió el celular en el bolsillo, con una mirada severa. Aun cuando Ashley me hubiera dado la espalda y ahora solo estuviéramos juntas para ayudarla con el tema de su trabajo, odiaba que hablaran así de ella. Cuando al caminar le miraba con desprecio, cuando al pasar por un lado alguien le susurraba cosas cochinas, cuando entrábamos a un local y no se molestaban en disimular su rechazo hacia su apariencia. Lo odiaba con todas mis fuerzas y odiaba todavía más que ella no hiciera nada al respecto. Quiero vengarme, sentenció, con una seguridad que me dejó algo fría. Yo solté una pequeña risa. ¿Vengarte cómo? Le respondí, algo interesada. Debí admitir que, aunque estar con ella era algo que me entretenía y me mantenía lejos de la soledad, a la que tanto le temo, eso de estar por todo el pueblo buscándole algún trabajo me exponía muchísimo y era muy agotador. Así que, si tenía algo con lo que jugarle en contra, podría serme bastante útil. Parece que ella también tiene un historial de desaparición, no tan fresco, pero se ve importante, continuó, haciendo que me estremeciera. Desaparecida. Ashley. Ni siquiera le abrieron un caso formal, añadió, pero lo más alarmante no es eso. Mis manos comenzaron a llenarse de sudor. El panfleto de búsqueda es de casi 50 años, Joyce, murmuró, y yo casi me parto de la risa ahí mismo. Estás pendejo, Eduardo, ya lárgate, grité, haciendo que Bruno, que no estaba muy lejos de ahí reparando el auto, diera un brinco y volviera a vernos. El chico frente a mí negó desesperadamente con la cabeza, extendiendo el panfleto para que lo tomara. Lo hice. Lo miré y lo ladeé para detallarlo mejor. La foto, desgastada, de Ashley estaba pegada de forma descuidada del papel que tenía toda su información. Su nombre, Ashley Girard. Su edad, 20 años. Su apariencia, la de una muchacha normal. Su cabello oscuro, su paradero desconocido. El pulso empezó a fallarme, porque sabía que era ella. Muy a pesar de la mala calidad de la foto, era ella. Era su nombre, era su cara, pero no era su edad. Entonces, Eduardo me rogó que fuéramos ambos a entregar esa información a la policía del pueblo, para que no pensaran que él solito era el demente. La cosa es que yo estaba indecisa, confundida, mejor dicho, no muy segura de si hacer algo tan precipitado como aquello, pero también estaba desesperada, buscando como una loca alguna salida a mi situación. Por eso, una mañana calurosa y soleada, salí con unos lentes oscuros y algunos papeles, copias del panfleto, dispuesta a encontrarme con Eduardo y darle todo lo que tuviéramos a la policía. Hasta que me la encontré en una de las calles. También decidí hacer algo que no se atrevía a contarme. Mi seguridad decayó 3000 niveles bajo el subsuelo. El pensar que Ashley, frente a mí, fuera una fugitiva y que además tuviera más de la edad que decía tener, me pareció una completa locura. Iba a echar a perderlo todo. Entonces, le cancelé a Eduardo con un mensaje de texto y solo busqué empleos con ella el resto del día. Fue a mi casa para comer un poco y después de que Bruno pareciera haberle dado una solución a su problema con el trabajo, salió conmigo a dar un pequeño paseo. Ahí fue cuando todo se jodió. Otra vez estaba corriendo sin detenerme a través de un suelo rocoso y áspero.
Poco a poco mis pies se fueron sintiendo pesados, como si me hallara debajo del agua, pero yo seguí corriendo lo suficientemente rápido como para dejar a mi atacante muy atrás y tener la respiración agitada. Hasta pude jurar que mi cuerpo iba en cámara lenta. Joyce, gritaba esa voz femenina, desesperada, dándome muchos malos presentimientos. Las alucinaciones, como yo odiaba llamarlas, se volvieron más frecuentes después de que Bruno me dijera la verdad de los hechos la noche que escapé. Noche que mi yo anterior quiso manipular para bloquear lo que de verdad había pasado. Es por eso que no que se los conté de esa forma. Lo que ocurrió en realidad fue que mi estadía en casa de mi tía no había sido nada más de una sola tarde, sino de varios días. Su marido me había hecho cuantas asquerosidades se le pasaron por la cabeza, y yo, sin tener la oportunidad de contárselo a alguien, vi la oportunidad de huir y lo hice. Lo hice porque si seguía viéndole la cara a ese malnacido, se le habría cuchillado tantas veces como mi cabeza lo había estado fantaseado desde que huí. La noche que escapé, Bruno me había hallado sola, herida, llena de rabia, coraje y dolor. Por esa razón nunca se atrevió a regresarme, muy a pesar de que me amenazara con eso cuando acababa con su paciencia, y yo le amenazara de vuelta. Nunca llegó a hacerme ese daño. Él no era un santo, claro que no. Portaba armas de forma ilegal, de hecho era un sicario. Él podía negármelo cuantas veces quisiera, pero yo lo sabía. Fue mi definición de héroe, un héroe sin capa. Muy a pesar de sus errores, como ser humano, de su mal carácter y de ser un ermitaño hasta la mierda, era y sigue siendo mi héroe. ¡Joyce! Y yo seguí huyendo, asustada, porque sentí que mis pies iban más lento, como si ellos y el suelo tuvieran una clase de magnetismo sobrehumano. Si continuaba de esa forma, ella iba a alcanzarme. La locura, esa que flotaba en mi cabeza y se instalaba allí, dándome miedo, iba a alcanzarme. La soledad que me aterraba y yo no sacaba de mi vida, amenazando con acabarla, iba a alcanzarme. Mi garganta ardió, y mis oídos estaban aturdidos entre todo el caos que me pasaba por la cabeza. No quise saber quién estaba detrás de esa voz que me llamaba cada que tenía la oportunidad. No quise darle un rostro, no quise oírla nunca más. Pero justo cuando creí que esa voz ya estaba pisándome los talones, a nada de llevarme con ella, abrí los ojos y saqué mi cabeza del río donde me estaba bañando. Inhalé de forma ruidosa con el alma agitada, asustada, pero sobre todo confundida. ¿Cuánto tiempo habré pasado debajo del agua, metida en mis pensamientos? ¿Y por qué ya no podía controlarlos? Las estrellas ahí arriba eran la única luz que me empapaba en el calor de la noche. Y las mariposas, indispensables, volando a un lado del río, eran mi única compañía. La aterradora imagen de mi tío en la cabeza insistía en quedarse ahí, desgarrándome, haciéndome miserable, dándome esa sensación de suciedad en los brazos que odiaba. Regresar allí, a ese apartamento, con mi tía, con él, no era una opción. Jamás y nunca lo sería, y haría lo posible porque se quedara de esa forma. Así que ahí estaba, bañándome en el río casi a medianoche, luego de que Ashley se fuera a su casa, con la aterradora voz femenina que gritaba en mis oídos taladrando mi cabeza. Tenía tanto, pero tanto miedo. Salí del agua luego de permanecer la mirada perdida en la nada. No iba a quedarme más tiempo ahí, aunque nadar era algo que me encantaba, y lo único que sacaba de mi asquerosa realidad. Recogí mis cosas de la orilla del río y corrí directo a la cabaña. No me llevó ni siquiera media hora llegar. Se sentía como un déjà vu el entrar ahí y ver a Bruno en el mismo despacho de siempre. Lo pasé de largo y me metí a la ducha, antes de que fuera a regañarme y a revisarme los brazos en busca de algún nuevo tatuaje. El agua fría de la madrugada me cayó bastante bien. El miedo que venía arrastrándose por mi piel se desvaneció casi al instante. Mis músculos, tensos, se dieron la oportunidad de relajarse y disfrutar un par de minutos bajo el pequeño chorro de agua que bañaba mi cuerpo. Cuando salí de ahí, me vestí y me recosté en el colchón que simulaba ser mi cama. Este se encontraba encima de una tabla de madera con patas cortas y rodeado de dos pequeñas mesitas de noche que Bruno había improvisado cuando llegué aquí. La culpa no tardó en instalarse en mi pecho, golpeándome y recordándome que, hiciera lo que hiciera, jamás sería capaz de pagarle a Bruno todo lo que estaba haciendo por mí. Era cierto que parte de las lágrimas que he derramado ahí, en la oscuridad de mi pequeña habitación, era por lo que él siempre me hizo sentir, un estorbo, y es probable que él mismo no estuviera consciente de ello, pues jamás lo habíamos hablado antes. Pero eso no quitaba el hecho de que fuera literalmente la única persona que se interesó por mí, después de mi madre, y que me dolía su indiferencia. Solté un pesado y largo suspiro antes de cerrar mis ojos y volver a visibilizar esas manchas azules en la negrura que me rodeaba. Poco a poco me iba acostumbrando más a ellas, intentando no temerles, siempre y cuando nos apareciera esa voz, haciéndolas partes de mí. ¡Ah! Esto está infestado, soltó Bruno cuando entramos al Jones. Como siempre, los fines de semana eran idóneos para que éste se llenara de gente, y tanto Bruno como yo estábamos de acuerdo en que eso era la receta para el desastre. Es mejor que nos larguemos. No, respondí de forma automática, tomándolo del brazo. Está bien, pasaré desapercibida.
Él observó varias veces alrededor antes de negar con la cabeza, no muy convencido de mis palabras. Si algo llega a pasar, no me involucres, recalcó entre dientes. No era la primera vez que me lo decía, así que asentí. Lo solté y él se perdió en el área de los strippers, donde muy seguramente se hallaba Ashley. Una parte de mí quería ir a ver cómo estaba afrontando todo, pero la otra sabía que si me la acercaba, el ser la única mujer ahí que no bailaba ni nada de eso, llamaría mucho la atención. Además, Bruno no dejaría pasar la oportunidad para reírse de mí por andar siempre tras Ashley. La primera opción era mejor, así que fui caminando al lado contrario de donde él se encontraba, la barra de bebidas. Por suerte, conseguí un taburete vacío y me pude pedir un par de cervezas. Así fue pasando la noche, hasta que me levanté a bailar para relajarme un poco. Otra cosa que amaba hacer era eso, bailar. No era la mejor, de eso estaba segura, pero no importaba si era en la sala de la cabaña o con el parlante del celular de Bruno, o alrededor de esas paredes vibrando por el sonido, repletas de gente, se seguía sintiendo acogedor. Mis 5 sentidos, por culpa del alcohol, no se encontraban afinados en lo absoluto. Mi mente pensaba que estaba flotando encima de una nube esponjosa, muy a pesar del tremendo calor que estaba haciendo. La música vibraba en mis oídos, la noción del tiempo se perdió, y yo, alrededor de ese mar de gente, bailaba de forma descuidada, sin llamar mucho la atención, como siempre. Después de que se reprodujeron varias canciones y las personas empezaron a acumularse en el centro de la pista de baile, sentí que un par de manos se pusieron encima de mis hombros y me hicieron girar hacia su dirección. Yo di un brinco en mi lugar y alcé la vista para ver la delgada figura masculina frente a mí. Eduardo, murmuré, viendo cómo él se acercaba a mí y me rodeaba con su brazo izquierdo. Yo me alejé al percibir el olor a alcohol que desprendía su respiración, pesada, agitada. ¿Estás borracho? Y tú bastante sobria, ¿eh? Rió con sarcasmo, intentando jalarme lejos de la gente. Yo me opuse. Creí que estabas molesto por lo de la otra vez. Claro que lo estoy. Este grito llamó la atención de algunas personas. De la nada asumes que estoy loco y que lo que dije era... Es una completa locura, interrumpí, quitando su mano de mi brazo luego de varios intentos. Así que ya lárgate. Él soltó un sonido extraño, frustrado, antes de darme la espalda e ir hacia quién sabe dónde. Tuve el impulso de detenerle, porque supe que no me era conveniente molestarlo de esa manera. No si sabía quién era y mi situación con mi familia, pero no pude. Así que quiero echarle la culpa a las malditas cervezas que tomé sin medida alguna, y también a Ashley por aparecerse en mi campo de visión, bailando con un muchacho no muy lejos de mí, idiotizándome con sus movimientos, con sus colores. Sentí una revolución de mariposas en el estómago y vi una legión de ellas volando a mi alrededor. Un nombre me llegó a la mente y sentí una fuerte necesidad de pronunciarlo, de expulsarlo, de sacarlo fuera de mí. Fue por eso que susurré. Valite. Ese era el nombre de la dueña de esa voz. Lo supe, estaba muy segura de eso. En medio de toda mi confusión y mi estado de casi inconsciencia, sentí como alguien jaló de mi brazo de forma violenta, a la vez que unos labios chocaron de forma brusca con los míos. -6. Aunque estuviera arrodillada y con las manos atadas a mi espalda, dentro de mí se inició un terremoto que me sacudió sin pudor frente a la imponente silueta que estaba amenazando con dispararme. Ashley. La furia que me sentía ardiendo en mi piel hizo que empujara al chico frente a mí y corriera en dirección a Joyce. Ella no se hallaba muy lejos, tal vez a unos 4 metros en el centro de la pista de baile, siendo besada por otro chico, el chico con el que me peleé esa vez. No me molestó el hecho de que se estuvieran besando, eso en sí me daba bastante igual. Lo que pasaba era que se notaba a leguas que ya no lo disfrutaba, pues vi cómo intentó zafarse y quitárselo de encima. Pero no lo consiguió. No lo hizo porque seguro se había bebido su peso en alcohol, de nuevo. Tomé el arguirucho muchacho del brazo y lo jalé hacia mí, despegándole de la desorbitada Joyce. «Déjala en paz, bastardo», rugí, con la mano temblándome por las ganas que tuve de querer darle un puñetazo. «¡Qué elegancia!», se carcajeó, con esa sonrisa socarrona en el rostro. «Insultas como anciana». El calor en mis mejillas ardió, me consumió de arriba hacia abajo, como violentas llamaradas, incendiando mi cuerpo. No retuve las ganas de volver a lanzarme encima de él, porque lo hice. Pero no pasó mucho tiempo, pues enseguida llegó alguien que se puso detrás de mí y me jaló lejos de él. Sentí, entre todo el hedor a sudor, cigarro y alcohol, ese aroma a lavanda que desprende la ropa de Joyce y su aliento cálido olor a cerveza. Bajé la guardia y dejé que me alejara lo más posible de ese muchacho, quien me vio con una rabia fuerte y tenebrosa. «No otra vez, Ash», me susurró ella al oído, antes de sacarme de ese lugar y llevarme con ella a la parte trasera del local. El aire fresco de la noche abrazó mi cuerpo por completo, y yo lo recibí, inhalando, exhalando y viendo cómo Joyce hizo lo mismo. Con todo y que estar allá afuera era muchísimo más agradable, mi cabeza era un maldito caos. Una parte de mí quiso entrar a terminar de moler a golpes a ese bastardo, y la otra me dijo que era mejor dejar las cosas como estaban.
Entonces sentí como unas manos cálidas sostuvieron mis hombros y las caricias que éstas me dejaban ahí. Volté sobre mi eje y me topé con ese rostro gacho y esa mirada temerosa de siempre, a unos centímetros de mi cara. «Respira, no sabes el bien que eso te hace», volvió Joyce a susurrar, haciéndome esbozar una sonrisa tímida. Ella me soltó y retrocedió un par de pasos con algo de dificultad, mientras me paseaba con la mirada. «¿Cuántas cervezas te bebiste?», cuestioné, cruzándome de mis brazos. Para mi no tan grata sorpresa, Joyce soltó un bufido, notablemente molesta. «¿Es ese asunto tuyo?». Di un pequeño brinco en mi lugar por el cambio tan repentino de su voz. ¿Ahora quería ser borde conmigo? Si yo no había hecho nada malo, no lo entendí, al menos no hasta que recordé que se había estado atragantando en el alcohol. Tienes razón, no lo es y no estoy para aguantar gente borracha. Eso pareció herirla, pues de inmediato vi cómo encogió sus hombros y se abrazó ella misma, frotando sus brazos en un gesto que me pareció algo familiar, doloroso. Sí, me sentí algo mal, pero yo no iba a aguantarme respuestas así de su parte. Mi paciencia no estaba en condiciones para eso. Le ofrecí mi boca más odiosa, y cuando estuve a punto de dar un paso lejos de ella, dispuesta a adentrarme de nuevo en el bar, me preguntó: «¿A cuántos has atendido?». Eso me dejó descolocada. Mi boca, ágil, se abrió para responder, pero no pudo saborear sílaba alguna. ¿Por qué ella querría saber algo como eso? Desde que me conseguí el empleo, nuestra relación ya no tenía el más mínimo sentido. Pero ahí estaba ella, y aquí estaba yo, teniendo conversaciones absurdas y siguiéndonos las colas. Odiaba admitirlo, pero estábamos gritando falta de atención y afecto hasta por los poros. «Disculpa», le devolví, incrédula. Joyce, por su parte, me frunció el entrecejo. «Pensé que este empleo te incomodaría», dijo, con cierta duda bailándole la voz. «Quiero saber si al menos te está yendo bien. Si estás comiendo, sí». «Sí, estoy bien», asintió, bajando la mirada, y ambas quedamos en silencio que, por primera vez junto a ella, se me antojó incómodo. Estaba siendo una idiota en todo el sentido de la palabra, lo sé, y Joyce no se quedaba muy atrás. Quiero decir, si tanto queríamos ser amigas, no tenía el porqué de nuestro comportamiento tan lejano y contradictorio. Tampoco era tan complicada la situación. Yo no le delataría, y ella podría ser una linda compañía mientras la asquerosa vejez me arruinaba la vida. Quería dejar atrás toda la locura que había vivido. Quería empezar de nuevo, una vez más. Así que, quitándome las dudas de la cabeza y arrancando a jirones el orgullo de mi cuerpo, le dediqué una sonrisa afable. «¿Fumas?». Su expresión llena de confusión y asco a la vez me hizo soltar una carcajada. «Tienes hábitos asquerosos, Ashley». El sudor que perlaba mi frente era excesivo, y el temblor en mis manos incontrolable. No quise subir la mirada, no quise levantar mi cabeza, porque supe que, si lo hacía, rompería en llanto, y yo odiaba llorar con todas mis fuerzas. «Que me mires, he dicho». Oí rugir esa voz gruesa e intimidante, vibrar en las 4 paredes de metal a nuestro alrededor. No tuve opción, me lo estaban exigiendo, así que obedecí. Cuando mi vista se alzó, reconocí ese rostro impecable que se hallaba encima de mí, viéndome con la cara contraída en aflicción y remordimiento. Su pulso era tan inestable como el mío, pero tuvo en sus ojos oscuros esa mirada segura y determinante que le caracterizaba. Mi corazón palpitaba a una velocidad sobrehumana, a tal punto que sentí que lo tenía en mi garganta, como si pudiese vomitarlo en cualquier momento. Mi cabeza no paraba de repetirme que este iba a ser mi final, que fui una idiota por no haber hecho las cosas como debía. Entonces sentí el metal frío del arma que tenía en sus manos pegarse en mi frente con más ahínco. El miedo me estaba comiendo los nervios sin piedad alguna, porque no pude dejar de temblar. Aunque estuviera arrodillada y con las manos atadas en mi espalda, dentro de mí se inició un terremoto que me sacudió sin pudor frente a la imponente silueta que estaba amenazando con dispararme. «Ganad», supliqué, con la voz traicionándome y perdiéndose en un hilo bajo y débil. Volví a sentir el arma afincarándose en mi frente con más fuerza. Las lágrimas empezaron a salir de mis ojos a borbotones y a resbalar por mi cara antes de que pudiera decir algo más. Ganad se retorció en felicidad. «No te muevas», ordenó, con voz gélida y autoritaria. Un chillido distorsionado salió de mi boca cuando vi su dedo apretar el gatillo, y luego escuché el sonido estruendoso que le siguió, haciendo que apretara mis párpados y gritara como nunca en mi vida. Me incorporé de inmediato al borde de mi cama, con ese grito atascado en la garganta y el sudor bañando mi cuerpo. No había dejado de temblar. Vi hacia todos lados para corroborar que estaba en completa soledad, pero de todas formas me sentí observada, y era sumamente espeluznante. Ya había tenido esa sensación antes, era tan familiar. El miedo que se había evaporado volvió a mí, llenándome hasta el cuello y jurando que me estaba quitando la respiración. Quería gritar, necesitaba gritar. Un solo nombre llegó a mi garganta, saliendo, vibrante de mi boca. «Ganaz, lárgate». No reconocí siquiera mi propia voz. Estaba demasiado aturdida, demasiado confundida. Di varias vueltas sobre mi eje hasta asegurarme de que esa sensación de estar siendo observada se fuera. Pero no pasó nada.
En su lugar, una presión en mi pecho y mis extremidades me hizo percibir un hormigueo debajo de la piel, haciendo que el inminente pavor que tenía instalado en el cuerpo aumentara todavía más. Se sintió horrible. ¿Qué más quieres de mí? Pregunté, en medio de un chillido aterrorizado. Sabes que ya no te necesito, ya no. Entonces, oí como mi celular vibró encima de la mesa de noche, haciéndome dar un brinco exagerado. Vi la pantalla iluminar de forma escasa la habitación en penumbras, y en ella el nombre de Joy se leyó con claridad. La desagradable sensación se desvaneció al instante, y mi cuerpo sintió el alivio de recorrerlo por completo. Solté un cúmulo de aire que no sabía que estaba reteniendo, e intenté regular mi respiración. Me acerqué al celular y lo tomé con dificultad entre mis sudorosos dedos. Era un mensaje de Joy respondiendo uno que yo le había enviado varias horas atrás. Nada relevante. Lo extraño ahí era la hora a la que me estaba escribiendo. 4:30 de la mañana. Dudosa, abrí el mensaje y le escribí de vuelta, a lo que ella respondió de inmediato. Así que yo no era la única que tenía problemas para conciliar el sueño. Mi pulso fallando, como consecuencia de mi previo estupor, me jugaba sucio cuando intentaba presionar las teclas, haciendo que enviara palabras mal escritas y frases sin sentido. Allí fue cuando ella me preguntó si me podía llamar. Yo accedí. Por favor, dime que no te desperté. Escuché cómo ella murmuraba del otro lado de la línea. La señal no ayudaba demasiado, pues la calidad del audio era asquerosa, pero oír su voz disipar el tenebroso silencio en el que estaba sumida me dio una tranquilidad inmensa. No, por supuesto que no, le respondí, esbozando una sonrisa, a pesar de que sabía que ella no me estaba viendo. Ella soltó un suspiro aliviado. Lamento haberte escrito tan tarde, Ashley. Oí cómo cada vez bajaba más el tono de su voz. Bruno está durmiendo, así que voy a salir para no despertarlo y tomar algo de señal. Tiene un carácter de mierda, ¿no? Solté entre un par de risas. De vuelta, solo oí interferencia y a lo lejos algunos pasos, pero ella pareció no haber despegado su oreja del auricular. Le encanta compararme con baños públicos. Yo solté una carcajada estruendosa, al tiempo que me lanzaba de espaldas a mi cama y veía el techo agrietado de mi habitación. Todo el miedo y el temblor que había embargado mi cuerpo hacía unos minutos ya no estaba. En su lugar, una sonrisa inmensa y permanente me marcaba el rostro, haciéndome ver como una completa idiota de seguro. Los baños públicos no son tan bonitos, ingenié. Joyce pareció no oírme, pero luego de largas interferencias y ruidos extraños dijo: Igual mañana programé una cita para terminar de rellenar mis brazos. Son unos diseños tan preciosos. Aquí hay tatuadores. Hubo un silencio corto, como si Joyce se debatiera en si responderme o no. Eduardo tatúa. La familiaridad en su nombre hizo que me incorporara de forma repentina sobre mi cama, pero no pude evocar una imagen clara en mi cabeza, hasta que finalmente Joyce añadió: El que dijo que insultas como abuela. Ahí fue cuando pude recordarlo. Joyce misma me había hablado sobre él esa noche que casi lo había vuelto a moler a golpes. Hasta donde sabía era su exnovio, y había retenido mis ganas de preguntarle sobre ese beso porque sabía que no era de mi incumbencia. Una sensación enfermiza se apoderó de mí. Era rabia, esa rabia que me hacía perder los estribos. Inhalé un par de veces antes de que ella volviera a hablar. Es un 3x1. Mi ex, el tipo que tatúa bonito, y él... ¿Cómo lo llamaste esa noche, Ash? Un ligero ardor en las mejillas hizo que quisiera meter la cabeza en una maceta llena de tierra, a pesar de que ni yo misma pudiera verme. Por otro lado, esa forma nueva que ella había adoptado para llamarme me pareció bastante adorable. No quise decirlo en voz alta, pero me gustaba. Bastardo, articulé entre dientes. Joy soltó una risa. ¿Siempre has usado palabras tan viejas, Ash? Eres como un puto diccionario. Solté otra carcajada, esta vez más tranquila. Nunca me había dado cuenta de ese detalle, pero no me importó en lo absoluto. Otro silencio inundó la línea y luego decidí preguntar: ¿Y cuánto cobra el bastardo? -5. Pero fue entonces cuando la vi. Detuve mis pasos y me quedé quieta, helada, sobre mi lugar. Solté un grito de la impresión y las ganas de echarme a correr en dirección contraria fueron más fuertes. Joyce. Tomé mis pocas cosas de la mesa del comedor y las guardé en los bolsillos de mis blue jeans. Bruno me vio con desaprobación, sentado en el pequeño sillón de la sala mientras se tomaba un vaso con jugo de mango. Él sabía que esa mirada me ponía nerviosa y no me gustaba que la usara a su favor. «Ya deja de hacer eso», pedí, con una sonrisa forzada volteando a verle. Bruno negó con la cabeza. «Sabes que no lo dejaré de hacer», declaró, tomando un sorbo del jugo. Yo resoplé. «Esto no es un juego, Random. Si en serio le tienes tanto miedo como dices ese hijo de...» No me expondría como lo hago, lo sé. Entendí la preocupación de Bruno. Últimamente yo no había parado de salir y hablar con todo el mundo. Él, de hecho, siempre estuvo en desacuerdo con respecto a mi noviazgo con Eduardo. Por eso, cuando dejé de salir y de tener contacto alguno con las personas, pudo respirar y bajarle varias rayas a sus nervios. Pero desde que Ashley apareció en mi vida,
No he parado de exponerme de maneras que antes no me habría atrevido. ¿Ya ven por qué fue una locura que Bruno me regalara su celular? Pero sabes que con mi edad ya me las puedo arreglar, añadí, haciendo que él, ahora, fuera el que bajara la mirada. Entonces no te importa que el día de mañana me lleven preso por tu culpa, ¿o sí, Joyce? Mi nombre en su boca, con ese tono agresivo, sonaba mal, muy mal, y sí que me daba miedo. Sus gritos, sus ataques de ira me daban mucho miedo, pues siempre acababan con él queriendo entregarme a ellos. Obvio que me importa, respondí como pude. A ti, en cambio, parece que no te interesa mi bienestar. Digo, te encanta decir que puedes delatarme cuando a ti te dé la gana. Su rostro enseguida endureció, arrugando sus cejas, apretando sus labios. Al contrario de como pensé que reaccionaría, Bruno nada más asintió con la cabeza y me señaló la salida con la mano que tenía libre. De repente, me llegaron unas ganas tremendas de echarme a llorar, de no salir a ninguna parte y chillar hasta que me doliera la cabeza. O mejor, salir corriendo y huir para no ser vista más nunca, ni por él ni por nadie más. Muy en el fondo quería a Bruno, pero dolía pensar que él no me quería de vuelta. Bueno, peor a no ser correspondida, dolía pensar que, si lo era, no me lo demostrara de la forma en que yo lo necesitaba. No me involucres, concluyó con un tono de voz que si pudiera tocarlo sería áspero, rasposo, doloroso. Me tragué la bola pesada que se me instaló en mi garganta y a paso apresurado salí de la cabaña. Dirigí a mi encuentro con Ashley. Estaba hipnotizada. La forma en la que movía los dedos, la manera en la que tomaba el lápiz y éste se deslizaba sin esfuerzo por el papel, también por los colores que usaba. Era precioso y transmitía absolutamente todo lo que seguro ella quería que transmitiera. Ella. Estaba sentado al lado de Ashley en uno de los banquitos de la plaza. Yo, con mis lentes oscuros de siempre y mi chaqueta de mangas largas. Ella, con esos shorts y su colorida camisa de tirantes que le ayudaban a soportar el clima caluroso del pueblo. Estábamos esperando a que Eduardo se apareciera y nos llevara al sótano donde solía hacer su trabajo. Y digo trabajo, porque yo era su única cliente hasta donde sabía, y no le pagaba como era debido, sin mencionar que él no era ningún experto, y en más de una ocasión yo había acabado con infecciones por las perforaciones que me hizo. Pero no le mencionaría nada de eso a Ashley, quien parecía emocionada con la idea de plasmar ese diseño que estaba dibujando frente a mí en su piel. Fue extraño que ella misma se ofreciera en venir con Eduardo, tomando en cuenta que se caían de la patada. Pero lo dejé estar, ya que, además, Eduardo me dijo que quería aprovechar la oportunidad para hacerle un par de preguntas. Yo solo me senté a observar y a ver cómo terminaba de rellenar mis brazos con un diseño de flores que Ashley hizo para mí. «¿Podrías dedicarte a esto?», dije, para romper el silencio. Ella volvió a verme con una sonrisa nostálgica, mientras asentía como gesto de agradecimiento. «Me encantaría», fue lo único que respondió antes de volver a retomar su trabajo. Asumí que ya lo había intentado antes y que no le había funcionado. Sentí un poco de lástima por ella, por todas las cosas horribles que de seguro le tocó vivir. Lo que no entendía era el por qué se había venido, entonces, a un pueblo tan pequeño como ese. La relación entre Ashley y yo se sentía como si nos entendiéramos bien, nos conociéramos como nunca y a la vez como si fuéramos tan solo dos extrañas que no sabían nada una de la otra. Todos esos pensamientos me comieron la cabeza, sin darme cuenta de que mi mirada estaba perdida en su rostro. Ella lo notó y me miró de reojo antes de decir: «Tienes una manía con verme de esa manera. ¿Debería agradecerte?». Tardé un par de segundos en reaccionar antes de bajar la mirada y soltar una risa nerviosa. No pude decir algo más porque justo ahí llegó Eduardo, con esa expresión seria que le caracterizaba y su celular en la mano derecha. «Si viniste», soltó con un desprecio nada disimulado hacia Ashley. Ella dibujó una sonrisa gigante en su rostro, respondiendo: «Soy muy impredecible». «Mira la hora», rugió Ashley hacia Eduardo luego de que éste empezara a indagar demasiado en su vida personal. Y cuando digo que fue demasiado, en serio lo fue. Le interrogó sobre su fecha de nacimiento, su nombre completo, en dónde vivía antes, si siempre había trabajado de lo mismo, incluso cuántas parejas había tenido. A lo cual ella respondió que porque su trabajo nunca tuvo nada estable. Todas sus respuestas eran muy bien pensadas, le salían con una naturalidad que, si fuera ensayado, estaría muy bien hecha. O Ashley era una actriz de primera, o Eduardo estaba siendo un idiota con una cantidad triste de neuronas. Como método de defensa, Ashley empezó a ver la hora en su celular con desesperación, repitiendo una y otra vez que ya debíamos irnos. Tenía algo de razón, pues nuestros tatuajes habían estado listos hace apenas un par de minutos y no habíamos comido nada más que un par de barras energéticas en todo el día. Además, ya era de noche. Luego de que Eduardo insistiera en que pasáramos la noche allí y ambas nos negáramos, le pedí a Ashley que saliera y buscara alguna manera de irnos, sin tener que caminar a casa. Así pude tener un rato a solas y hablar algunas cosas con él. ¿Satisfecho?,
Él soltó una risa irritada, cansado de estar fingiendo todo el día, en serio que quería atendernos y pasarla bien. La verdad es que ya estaba bastante cansada de su actitud de mierda hacia Ashley, y él cansado de estar siguiendo mis caprichos todo el tiempo. Lo sabía, yo siempre lograba tener a las personas justo donde las quería, aunque no lo demostrara. Eres tan estúpida, escupió, entornando los ojos. Ashley miente al tiempo que respira y tú no lo ves. No necesito ver nada. Métete en tus asuntos y déjanos tranquilas, murmuré, voltando hacia atrás un par de veces para confirmar que estábamos solos. O si no, sabes lo que puede pasar. Me tienes hasta la mierda con este chantaje, Joyce, respondió, elevando un poco el tono de voz. Sus cabezas valen oro y yo ya no tengo razones para callarme. Por supuesto, ya no éramos nada, ya no podía excusarse con el sentimentalismo ni nada de eso. Ahora tenía la cabeza fría y eso me sentaba mal, muy mal. La noche que lo encontré en el Jones había creído que ese beso significó algo, pero parece que no fue así. Hice un gesto de negación, intentando no deshacerme ahí mismo. Tuve miedo, lo admito. Tuve miedo de que mi chantaje no fuera lo suficientemente sólido como para cerrar la boca de ese idiota. ¿Y cuál era ese chantaje? Y no ganarás nada porque haré que te pudras en la cárcel, ladrón de... Joyce, un taxi llegó. Oímos a Ashley desde afuera, haciendo que ambos volteáramos en dirección a su voz. Compartimos una mirada de extrañeza, pues los taxis eran muy poco comunes allí, pero no dijimos nada más. Caminamos hacia la salida y nos despedimos como si fuéramos las personas más tranquilas y civilizadas del planeta. El camino a la casa de Ashley fue algo corto, ya que Eduardo vivía en el pueblo y la separación entre ambos no era demasiada. Así que con un gesto de manos me despedí de ella y me puse cómoda en el asiento del copiloto, en lo que llegaba a la cabaña. Eduardo era un ladrón, no era mentira. Se la pasaba robándole a los pequeños negocios del pueblo, ya que gracias a su reputación de amargado, pelón y borracho tampoco le daban trabajo. A vista de todos era un vividor de su madre. Nadie sabía con él mi relación sobre él más que Bruno, y a decir verdad, nunca me atrajo. Aquí está bien, dije al taxista cuando estuvimos a un par de metros de la cabaña. Él se detuvo, con su mejor cara de extrañeza, y yo, ignorándole, le di el poco efectivo que me quedaba y me bajé del auto. El calor de la noche hizo contraste con el aire acondicionado que había en ese carro. Me quité la chaqueta que llevaba puesta y la amarré a mi cintura para seguir mi camino a casa. Reconozco que esa era mi parte menos favorita de salir sin Bruno, tener que regresar a pie ese trayecto para que nadie pudiera saber la dirección exacta donde vivía. Todo era oscuro, solo y lleno de árboles gigantescos. Aunque la mayoría hacía lo contrario, yo caminaba todo eso muy alejada de la carretera. El solo verla y sentir esa familiar que yo no puedo manejar. Olvídenlo. El caso es que iba lo más profundo al bosque que pudiera, casi llegando al río. No podía ver muy bien y había bichos todo el tiempo subiéndose a mi ropa, pero lo prefería. Lo más jodido era la soledad que había por esos lugares. Esa falta de compañía que tanto odio, tanto detesto, a la que tanto le temo, era lo que menos me gustaba de salir sin Bruno. Era ahí donde esa voz hacía su aparición protagónica, donde podía sentir que me observaban y a la vez que no había nada a miles de kilómetros de mí, donde ella me perseguía, donde el calor azul se adueñaba de todo y me hacía pensar que estaba volviéndome loca. Esa vez no fue la excepción. Empecé a caminar más rápido cuando los susurros comenzaron a acabar dentro de mis oídos. Creí que podría llegar a tiempo si corría, o si al menos trotaba un par de metros, pero algo me dijo que eso no iba a resultar. Mi respiración agitada, mis pasos acelerados sobre la tierra y esos susurros femeninos eran lo único que escuchaba. No quise oír nada más, no quise ver nada más. Pero fue entonces cuando la vi. Detuve mis pasos y me quedé quieta, helada, sobre mi lugar. Solté un grito de la impresión y las ganas de echarme a correr en dirección contraria fueron más fuertes. Ahí estaba ella, frente a mí, sonriendo, como si toda esa situación fuese normal, como si ya nos conociéramos de hace tiempo. Pues en parte así era. Lo sentí, lo supe. Valite, salió de mi boca en un tono tembloroso. Fue involuntario, fue automático y sonaba como una súplica aterrada. Ella tampoco se movió de su lugar. Estaba a unos pocos metros de mí, parada, y varias mariposas le revoloteaban alrededor. De alguna manera, eso hizo que mis nervios se desvanecieran poco a poco, pero muy en el fondo me temí lo peor. Me volví loca. «Es un gusto conocerte, Joyce», dijo, con un tono tranquilo, muy opuesto a los gritos que escuchaba cuando decía mi nombre. Sin embargo, supe que ella era la dueña de esa voz que había estado atormentándome, la dueña de ese nombre que había en mi cabeza, y solté por mi boca en el Jones. Mi cuerpo entero era un saco tembloroso y débil, a pesar de lo calurosa que estaba la noche. No me vi capaz de decir algo coherente, no así, pero con todo, tragué hueso y me las alegré para responder. El gusto es mío. -4. Mentes abiertas, mentes libres, que no viven del escepticismo, son mentes fuertes, mucho más que las que viven encerradas en que sus ideas son las únicas que están bien. Ashley.
Llegué a casa exhausta y con las mil y un preguntas que me había hecho Eduardo revoloteándome en la cabeza. Ni siquiera me molesté en encender las luces. Solo solté un suspiro pesado y me tiré en el primer sillón que encontré para tomar un respiro. Cerré mis ojos, pues sentí que me pesaban 40 toneladas. Escuché el silencio danzar en mis oídos. Por fin estaba en paz, nada aturdida. Siendo sincera, la razón por la que quisiera ver a ese bastardo no era ni más ni menos que hacerme al fin un diseño que había estado planeando hacía bastante tiempo, cuando todavía tenía ilusiones de vivir el dibujo, del arte, de mi pasión. Nunca lo hice pues conocí a Ganad antes de que ese hobby me diera dinero, y él me prohibió absolutamente ejercer cualquier cosa que no fuera. Sacudí la cabeza y retuve como pude las lágrimas que pidieron a gritos salir de mis ojos y esquiar por mis mejillas. Ya eso había pasado, ya no estaba en peligro, ya podía estar más en paz. Es cierto que mi trabajo como stripper no era el mejor ni de lejos, pero yo no tendría que fingir estar disfrutando de algo que no era así, y si yo quería, nadie podía tocarme sin mi consentimiento. Esto último era fantástico, con todo y que terminara incluso más agotada que antes y empezar a entender el arte del pole dance, no se sentía nada más. Claro que, si hubiera podido trabajar con algo que realmente me gustara, como el dibujo, no le habría pedido nada más a este mundo. Pero hay que ser sinceros, eso no era algo que me fuera a dar el dinero suficiente para vivir como estoy acostumbrada, además de que requería muchísimo más esfuerzo y trabajo que nada más bailar alrededor de un tubo y pretender que me gustan los hombres. No necesitaba más complicaciones ni mudanzas, y me encantaba mantenerlo como un hobby. El caso es que no pensé que el idiota de Eduardo fuera a ser tan preguntón e irritante. No nos dejó ni a mí ni a yo respirar tranquilas un par de minutos. Siempre conseguí una manera de contradecirme, de voltear y cambiar mis palabras, pero valió la pena cuando vi sobre mis hombros el hermoso tatuaje de flores que había estado anhelando por años, y a un precio para morirse. Joyce, por otro lado, parecía no poder tolerar más cada palabra que salía de su boca, y era gracioso pues su tatuaje era más enorme y elaborado que el mío, tomándole más tiempo. También había optado por unas flores rojas enormes desde su hombro hasta su codo izquierdo, como una especie de manga. Le quedó precioso, pero ella parecía más preocupada por alguna posible infección que por otra cosa. Al parecer, antes se le habían llegado a complicar unos tatuajes y perforaciones que el mismo Eduardo le había hecho, todo por su inexperiencia. Me sentí aliviada cuando me adentré en mi casa y respiré el aroma a madera y cigarros, con ese silencio que la caracterizaba. Admito que no la pasé mal, pero las extrañas miradas y gestos que se dedicaban Joyce y Eduardo me dejaban descolocada, curiosa y con ganas de averiguar por qué sentía que yo podía tener algo que ver allí. Jamás entenderé, tampoco, el motivo por el cual me estaba interrogando de esa forma. No se veía tan listo como para suponer algo sobre Ganad y su relación conmigo. Realmente no tenía sentido, estaba tranquila por ello. Poco a poco, el tener los ojos cerrados me fue pasando factura, y pude sentir cómo los enormes brazos de la inconsciencia me tomaban con una fuerza increíble, y me dejaban caer en un mar de sueños, pesadillas y pensamientos nunca dichos. Estaba más allá que acá cuando vi unas pisadas fuertes, determinantes, y tuve que abrir los ojos. Lo primero que pude notar, además de que todo parecía estar igual, fue esa sensación de que algo no iba bien, por la forma en la que el aire se sintió y la pesadez que embargaba. Entonces se escuchó un estruendo del otro lado de la casa, haciéndome soltar un grito igual de ruidoso. Me paré rápido del sofá y en lugar de salir corriendo, me paralicé en mi lugar. Vi frente a mí, en el corredor que llevaba a las habitaciones, la silueta de una mujer. Estuve a punto de soltar otro grito, de salir corriendo y ocultarme en un lugar lejos de allí, pero unos brazos fuertes y robustos me sostuvieron antes de que me pudiera siquiera mover y me mantuvieron quieta. Shh. Mis vellos se erizaron y mis ojos estaban abiertos de par en par, alertas, atentos. A su vez, forcejeaba contra el cuerpo que me retenía y no me dejaba correr lejos de allí. Ashley, quédate quieta. Relajé mis hombros y paré mis movimientos bruscos al oír la voz de Ganad decir eso. A pesar de que nuestros últimos encuentros habían sido tensos y nada agradables, tenerlo ahí en esa situación tan escalofriante era algo que le agradecía al maldito universo. No va a hacerte daño, aseguró, con esa voz que siempre usaba para tranquilizarme. Mis ojos viajaron a la silueta femenina en el fondo del pasillo una vez más, para detallarlo un poco mejor. Entonces, los brazos de Ganat cedieron. Debido a la oscuridad, no pude ver bien los rasgos a la chica a tan solo unos metros de mí, pero sí distinguí su largo cabello lacio y negro, junto a su largo vestido del mismo color. Parecía una maldita película de terror, solo faltaba que lloviera cántaros. De forma instintiva, me volteé sobre mi eje para ver a Ganad, pero no lo vi, no vi a nadie. Estaba yo sola con esta chica y la oscuridad aguándome en esa desesperación, honda, espesa, que emanaba el ambiente. No me atreví a decir una sola palabra hasta que ella empezó a caminar hacia mí. Morrigan, susurré, en forma de súplica y a la vez no muy segura de lo que estaba diciendo. Fue tan espontáneo, automático, extraño. Entonces lo supe en ese instante. El nombre de esa chica era Morrigan. Ashley,
dijo de vuelta, y yo juré que, por su tono, tenía una sonrisa en su rostro. Negué con mi cabeza, preguntándome si este era otro de los sueños que Ganado usaba para asustarme, aunque eso no tendría sentido considerando que intentó calmarme hace unos segundos. Bueno, rió, poniendo sus manos en las caderas. Te ves muy tranquila para una aparición de mi tipo. Intenté reírme de vuelta, pero creo que fallé. Las personas a las que me le ha parecido antes siempre temblaban o rogan por su vida, y tú... Siempre supe que no éramos los únicos en este universo. Salió de mi boca, con una fluidez que me sorprendió. Ya veo. Quedamos en silencio, y yo pude ver que, encima de su vestido negro, se llevaba una especie de armadura, como si en cualquier momento pudiera haber una guerra, y Morrigan notó mi exhausto escaneo visual. Soy, en la mitología celta, diosa de la guerra. Yo asentí, fingiendo que eso no me causó perturbación absoluta. Es decir, le estaba hablando a una diosa. En serio. Entonces fue cuando recordé lo que Ganad y yo habíamos estado ocultando, y temí, por un segundo, que ella lo hubiese descubierto y viniera a saltar cuentas. No obstante, volví a remordar a Ganad calmándome y diciendo que todo estaba bien. Pero en realidad soy una guardiana, añadió, como si yo supiese qué era lo que significaba. Ambas seguimos manteniendo una distancia prudente una de la otra, casi a 3 metros de distancia, pero pude verla y escucharla a la perfección. Y eso es, dije, cuando supe que no iba a decir más nada. Es algo extenso, pero me limitaré a decir que soy de los muchos que vigilan tu mundo y por lo tanto una cambia formas. Alcé mis cejas en señal de sorpresa. ¿Y conoces a Ganad? Así es, venimos del mismo lugar. Esa afirmación me dejó bailando en un limbo de posibilidades porque, para empezar, la incertidumbre que siempre había provocado Ganad en mí por no saber de dónde diantre salió, por saber de dónde venían esos poderes que en definitiva eran de otro planeta, y cómo también hacían efecto en mí, hacía que me comiera las uñas y no pudiese conectar bien un cable con el otro. Y al parecer, Morrigan podía contestar todas mis interrogantes. Pero antes de siquiera soltar algo, decidí optar por algo más. ¿Y qué es lo que veniste a decirme? Morrigan hizo un gesto de entendimiento y sin pensarlo demasiado respondió: Estamos buscando personas para defenderlos a ustedes, para que ustedes mismos se representen. Al ver que no entendí ni mierdas, prosiguió: Me sabe amargo decirlo, pero su mundo, el planeta, Tierra, ustedes los humanos, son, en realidad, un experimento. Stop. ¿A qué se estaba refiriendo con eso? ¿Cómo se le ocurre ser tan cruda? ¿Dónde diantres estaba Ganad? Me congelé. Mi cuerpo estaba temblando como si sufriera de una grave hipotermia, pero mi expresión no dijo nada. Estaba en blanco, en un limbo extraño, confuso, automático. Y el único pensamiento que me atravesaba la cabeza cual flecha era: ¿qué teníamos que ver Ganad y yo con todo eso? Y no son lo que se esperaba, soltó, con dificultad. Te lo puedo explicar mejor luego, pero por ahora necesito que sepas que eres una parte muy importante del plan para que ustedes no sean eliminados. Esa palabra, esa última palabra, activó en mí un interruptor de alarma, de peligro, de miedo. Los nervios regresaron. Pero no porque le temiera a Morrigan, más bien le temía tener otra vez frente a mí la posibilidad de desaparecer del mapa. La sola idea me hizo temblar y retorcerme en pavor. Y porque yo, me salió casi como una súplica. Porque necesitamos personas fuertes, capaces de aguantar todo el peso que se les va a poner en los hombros y puedan aventurarse de esta manera. Yo negué con la cabeza. ¿Y qué diantres les dice a ustedes que yo soy fuerte? Morrigan se tensó, pero no lo pensó demasiado y dijo: porque la fortaleza se mide por la capacidad que una persona tiene para aceptar cosas fuera de su zona de confort, y no dejar que éstas se vuelvan tan personales que las perturbe. Mentes abiertas, mentes libres, que no viven del escepticismo, son mentes fuertes, mucho más que las que viven encerradas en que sus ideas son las únicas que están bien. Me intensé, y de repente, como ella había dicho, se sintió como si un gran peso me colgara en los hombros. Ven conmigo, te explicaré mejor si tomas algo de aire y asimilas todo más despacio, ¿sí? Asentí, y antes de que pudiera dar un paso hacia atrás, vi frente a mí una transformación que me dejó en claro que nada más que eso eran maquinaciones de mi cabeza, haciéndome sentir náuseas porque todo era real. Morgan extendió sus brazos y de ellos salieron plumas. Su cabeza se fue alargando y encogiendo a la vez, mientras sus piernas se vieron más delgadas y oscuras. Todo en ella se fue deformando sin poder justo frente a mis ojos, de una manera retorcida, y dejándome una imagen que, a pesar de mi obsoleta y gastada memoria, no olvidaría ni que pasaran 30.000 años. Al final, su cuerpo se encogió y la ropa que antes traía puesta se fundió en el plumaje oscuro que le cubrió en su totalidad. Ahora era un cuervo. Sin darme el tiempo para asombrarme, salió volando por encima de mi cabeza y allí entendí que quería que la siguiera, y lo hice, obligando mis piernas de gelatina a que no me fallara. Cuando abrí los ojos, las luces del lugar me aturdieron y me hicieron querer cerrarlos de nuevo. Sabía que seguía tirada en mi sofá, como si hubiese tomado una pequeña siesta, pero en cambio, mi cuerpo se sentía agotado, como si hubiese corrido un maratón de 1000 kilómetros.
Las luces de la sala, que por cierto yo nunca encendí, me obligaron a ponerme de pie pese al cansancio físico y mental que tenía sentado en todas partes. Caminé, corrí hacia mi habitación lo más rápido que me dio el cuerpo y saqué una libreta de debajo de la cama, decidida a empezar a plasmar todo lo que ocurrió, pues tenía miedo de olvidarlo. Todo lo que me pasó solo me hizo pensar y sobrepensar más allá de mis límites. No me considero una persona fuerte ni nada de eso, pero cuando se trataba de no enfrentar mis asquerosos miedos, movía cielo y tierra. Por eso, más que fuerte, me considero una cobarde. Morrigan solo me hizo sentir más mundana, humana y corriente, inferior y diminuta comparado con todo lo que tenemos más allá de nuestras narices. Gracias a ella, entendí que yo y todos los que son iguales a mí somos partículas de polvo, nuestros problemas del tamaño de una célula y nuestras vidas un pequeño átomo, pero que nuestras mentes pueden llegar a expandirse como el mismísimo Big Bang si tan solo lo queremos.